Molt bona tarda. Soc en Gerard Segú, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i el primer que volem fer és donar-vos la benvinguda a La Pedrera Casa Milà, la seu de la Fundació Catalunya La Pedrera, i donar-vos la benvinguda, a més, en el cicle de conferències, les Biotalks, que organitza el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, i en el qual ens hi vam afegir aquesta temporada perquè ens semblava que era una oportunitat molt interessant de fer coses que són en si d'alta qualitat, ho veureu avui amb aquest debat, amb aquesta xerrada, i a més que encaixen moltíssim amb diverses de les coses que fem a la Fundació Catalunya La Pedrera. Probablement ens coneixeu perquè, òbviament, tenim la propietat i gestionem La Pedrera Casa Milà, però a més fem programes culturals, potser heu vingut a alguna exposició, fem programes científics, fem programes d'alimentació per la salut. Una de les Biotalks va anar sobre càncer i alimentació i vam poder explicar algun dels nostres projectes, com la web Oncoalicia, que recomana dietes i fa també divulgació científica i gastronòmica relacionada amb el tractament del càncer i en pacients de càncer. I una de les coses que també fem és col·laborar sempre amb institucions de primer nivell del nostre país per fer arribar la ciència i el coneixement a la societat. Per tant, moltes coses de les que ens interessen i de les que fem encaixen amb el fet de tenir una institució com el BIO, tenint aquesta iniciativa tan fantàstica d'apropar i compartir el coneixement i la recerca científica amb la societat i especialment amb els pacients. Avui tenim una xerrada específicament dedicada a això i promoure el debat i la divulgació científica amb tots vosaltres. Per tant, agrair al BIO la confiança i aquest treball que estem fent conjuntament perquè aquestes xerrades i aquests debats puguin dur-se a terme. Ens és un honor acollir-vos i acollir el BIO i a tots els ponents i participants en el nostre auditori. I moltes gràcies també a les ponents i al ponent d'avui per tot el que ens explicaran, compartiran. No és per posar-vos pressió, però les xerrades anteriors han sigut superinteressants i segur que aquesta d'avui també ho serà, no hi ha cap dubte. I agrair també a en Lluís Quevedo la moderació i sempre l'aliança i la bona entesa que tenim per tirar endavant iniciatives com aquesta. Per tant, benvingudes, benvinguts i the floor is yours. Endavant. Buena tarde, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Gerard y la Fundación Cataluña La Pedrera, al Vall d'Hebron Instituto de Oncología, y gracias a todas ustedes por acompañarnos en la nueva edición de las Biotalks. Hoy, nos lo decía ya Gerard, nos reunimos para abordar una cuestión fundamental. Saben que en las diferentes sesiones, 10 que hacemos a lo largo del año, vamos tratando temas que son tópicos más concretos, muchas veces problemas concretos de salud en los que profundizamos con un panel en el que tenemos clínicos, investigadores, pacientes. Hoy le damos un poco la vuelta a la tortilla porque nos queremos centrar en cómo ayudar a que toda esa investigación avance todavía más rápido o todavía de manera más eficiente hacia adelante. ¿Es posible que se me esté cortando un poquito el audio? ¿Me están escuchando bien? Vale, me estoy volviendo loco, perdón, sigo. Les hablaba de promocionar, de impulsar de manera más eficiente la investigación en cáncer, y es una investigación que en los últimos años pues, está cambiando mucho, ¿no? Nos van a contar ahora nuestras mentes expertas cómo lo está haciendo. Pero lo que está claro, y Enric me pasaba un artículo cuando preparábamos esta sesión, es que ya no basta con desarrollar nuevas terapias en laboratorios u hospitales, sino que si queremos avanzar de verdad, la voz del paciente, y del paciente en un sentido extenso, es fundamental. El paciente, su familia, su entorno, de algún modo, la sociedad debe estar no solo como receptora
de ese esfuerzo investigador, sino también con una opinión fundamental que muchas veces cambia y la idea es para mejor todo eso. Enric nos hablará más de ello seguro, con Laura también tiene una perspectiva muy interesante, creo que va a ser de gran provecho. En todo caso, el resultado de estas transformaciones de los últimos años es doble, ¿no? Se genera una ciencia que debe ser más rigurosa, que debe tener mayor impacto y por otro queremos que se afiance, se refuerce el vínculo de confianza, ¿no?, que hay entre quienes participan, donan su tiempo y su cuerpo y su vida para llevar a cabo un ensayo clínico y quienes se beneficiar de esa investigación. Sí, se me está cortando el audio. Sí, se me ha cortado 2 veces. Pero bueno, seguimos. Con esto en mente, arrancamos esta sesión titulada «Cómo podemos juntos, investigadores, pacientes, transformar la investigación en cáncer». Tenemos con nosotros a Sara Cervelló, segunda por el fondo de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Sara, luego nos contarás, impulsáis de una manera de participación. Es que uno es viejo ya, y esto lo he notado varias veces. Mi petaca se está desconectando y puede que se acabe de desconectar del todo. Si me podéis traer un micro de mano por si acaso y luego revisamos, porfa, la diadema. Gracias. Perdón, decía Sara. Nos acompaña también Laura Bascuñana, aquí a mi izquierda, que es enfermera especializada en oncología, conoce de primera mano las necesidades emocionales y clínicas de los pacientes y forma parte del BIO. Inés Gassén, al fondo, ella es paciente e impulsora del Paseico de la Mama, una iniciativa que no sé si conocéis, pero que nos presentará hoy, en la que recaudan fondos para financiar proyectos de investigación en Vall d'Hebron. En el BIO. Y por último, last but not least, tenemos a Enric Barba, que es miembro del patronato del Vall d'Hebron Instituto de Oncología, representa a los pacientes, participa en proyectos europeos y es un referente en lo que se conoce como el Patient Advocacy o desde la Asociación Melanoma España. Muchísimas gracias. Por si acaso, allá me fui. Vale, bueno, aquí estoy. Fantástico. Sara, quiero empezar por ti. Es una pregunta que de uno u otro modo os voy a hacer a las 4 personas que estáis aquí y si os queréis extender un poquito más en esta primera, por favor, adelante. Si tuvierais que escogerme una cosa que desde vuestra sensibilidad, vuestra perspectiva, necesitáis o requerís o quisierais que cambiara cuanto antes, ¿cuál sería? Una, sí, claro. Hay que repartir, si no me dejas sin temas al resto. estoy entre 2, ¿eh? Okay. Pero diré financiación, más financiación. Ajá. Más financiación para la investigación. Uh-huh. ¿Puedo decir la segunda? Sí, claro. Y más agilidad en la aprobación, incorporación de fármacos y de innovación terapéutica. No me sirve de nada saber qué se puede hacer si no se aplica. Saber que hay un beneficio clínico si no tengo acceso a ese beneficio. Pues para mí son las 2 partes más importantes. Y desde tu asociación, ¿qué es lo que estáis haciendo o lo que creéis que podríais estar haciendo para que esto fuera diferente? Por un lado, a nivel de más financiación, la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, que es una asociación de pacientes, lo que impulsa es la financiación de proyectos de investigación en cáncer de mama metastásico, que es el gran reto, creo yo, la metástasis, ¿no?, cuando hablamos de cáncer. Y en este caso lo hacemos a través de los premios M. Chiara Giorgetti, que fue una de las socias fundadoras. Y actualmente, después de 7 ediciones, estamos hablando, esta es la 7ª, de hecho abrimos la semana pasada la edición de este 2025 con 280.000 euros y a día de hoy hemos repartido más de 1 millón de euros en investigación, en proyectos de investigación que buscan la innovación y obviamente el beneficio a la larga de las pacientes, ¿no? Pues buscando la cronificación, porque el cáncer de mama metastásico es una enfermedad que no tiene cura a día de hoy y donde mueren más de 6.500 mujeres al año aquí en España solo. Entonces, nosotras impulsamos así, a través de recaudaciones de eventos, fundraising, RSC. Estamos implementando una serie de acciones que nos permiten recaudar fondos que van destinados ahí. El 80% de lo que recaudamos va a investigación. Y por otro lado, a nivel de poder agilizar la llegada, ¿no?, de los fármacos o de la innovación terapéutica a las pacientes,
lo que hacemos es, a nivel de relaciones institucionales, pues mantener reuniones con todos aquellos agentes implicados en que esto sea posible, ¿no? Porque somos muy conscientes de que actualmente hay una lentitud importante, ¿no? en esa aprobación y en esa financiación, porque una cosa es que la EMA apruebe el medicamento y otra cosa que esa innovación terapéutica llegue a la clínica, a la práctica clínica aquí, ¿no? Y en ese tiempo estamos hablando de, desde la aprobación de la EMA hasta que se implementa en fármacos oncológicos, en 600, 700 días. Es que no tenemos ese tiempo, es que mueren muchas compañeras en ese tiempo. Entonces, para mí esas dos partes son las más vitales, ¿no? Luego ya podremos centrarnos en otras cosas, ¿no? Pero como que son las primeras que hay que dar respuesta. Gracias. Inés, ¿tú qué dirías? Hombre, yo estoy con ella. Yo creo que lo importante es la financiación, ¿no? O sea, es que sin financiación no hay investigación, está claro, ¿no? Entonces, es lo que nosotros... Bueno, el Paseico de la Mama es una iniciativa... se hace en Zaragoza, porque mi familia política es de allí, y surge de la rabia de mi suegra de decir qué puedo hacer yo por el cáncer de mama, ¿no? Ella no era la paciente era yo, pero así surge esta iniciativa y lo único que buscábamos era financiación para investigación. Decidimos que íbamos a financiar proyectos en Vall d'Hebron, porque a mí me trataron en Vall d'Hebron, y llevamos 15 años. Es todo no somos una asociación, es todo muy casero, muy familiar. Este sábado va a ser el número 15 y llevamos más de $500.000 euros donado a Vall d'Hebron, que es, bueno, pues para ser casero, pues yo creo que está bastante bien. Entonces, yo como paciente lo que puedo hacer pues es difusión, que siempre que me llaman pues yo digo sí, porque al final creo que es mi deber como paciente, ya que cuando yo caí en Vall d'Hebron al final es como que les debes algo, ¿no? Que a lo mejor muchos pacientes no lo sienten así, pero yo lo siento así. Cuando me llaman y me dicen Inés, te necesitamos para esto, Inés, te necesitamos para lo otro, pues aunque me cueste, lo hago, porque pienso que el paciente tiene mucho poder, porque al final es la cara del cáncer, ¿no? Y el éxito muchas veces del Paseico es por la empatía, ¿no? Porque si ven a un paciente y han vivido contigo tu caso, al final es muy fácil conseguir esa financiación, ¿no? Y eso te decía, la difusión y luego pues iniciativas como la que hemos iniciado nosotros, ¿no? Que es para la investigación. Y nosotros, como te digo, se lo damos al bio. Muchas gracias. Enrique. Bueno, centrándome en el objetivo de esta sesión, que es qué podemos hacer los pacientes para ayudar en la investigación, yo creo que hay un tema importante en Estados Unidos y en todo el mundo, donde muchos proyectos que se presentan para investigación en cáncer necesitan tener la validación por parte de pacientes expertos o patients advocates. Es decir, hubo un proyecto en el cual participamos diversas universidades, el BIO, el IRB de aquí de Cataluña, y no conseguimos el premio final, pero era un concurso, entre comillas, de belleza de proyectos de cáncer que barajaban varios millones de euros. Entonces, hay una liga donde centros como el BIO participa, yo creo que es importante que lo conozca la comunidad aquí en Cataluña, donde vamos a primera división, a Champions, y a veces ganamos y a veces perdemos, pero se juegan millones de euros. Era un Great Cancer Challenge que otorgaba una comisión que evaluó este tema en el centro correspondiente en Londres. Pues ahí estuve defendiendo la posición de los pacientes, que nosotros validábamos como pacientes ese estudio. El estudio se llamaba Plasticity, una expresión que es complicada, es la plasticidad, que es la capacidad que tienen las células tumorales de modificar su ADN e invadir el resto de células sanas. Y el grupo evaluador pedía la opinión de los pacientes. Y este es un punto importante
porque tenemos que saber que los pacientes podemos colaborar validando y diciendo que en este proyecto no solo se busca el conocimiento, sino que se busca la acción. No, queremos pasar del conocimiento a la acción. Esa frase es el lema del año pasado del presidente de la Asociación Norteamericana de Oncología, ASCO. El presidente dijo, señores, a los oncólogos, yo soy miembro de la asociación como paciente, ustedes tienen que pasar, repito, del conocimiento a la acción. ¿Y qué significa eso? Que nos tengan en cuenta los pacientes. Pero este va a ser un punto muy importante en la actualidad, porque el tema de financiación siempre se da por supuesto que son las entidades públicas. Y en este momento en Estados Unidos Trump está recortando los fondos para la investigación. ¿Dónde habrá los fondos en Estados Unidos y en Europa? Probablemente en temas privados, en organizaciones privadas y en entidades no públicas sino privadas que van a poner el dinero. Lo mismo que ocurre en el bio, donde colaboran centros financieros como puede ser Caixa o BBVA. ¿Qué buscan estas personas que financian estos proyectos? Que haya un enfoque en el paciente, que haya un enfoque en que esto está dirigido a resolver las necesidades que tienen los pacientes. Y ahí es donde podemos colaborar. Ahí necesitamos estar colaborando con los investigadores. Por eso yo creo que el caso personal mío en el bio es relevante porque no conozco otros centros. Yo creo que son pioneros, o sea, en el Valle de Bon, de colocar en el bio a un paciente en su patronato. El patronato es el órgano de gobierno. Y yo tengo acceso a todos los proyectos que hace el bio, a todo el dinero que se gasta el bio. Evidentemente es confidencial, pero es una transparencia absoluta. Y esto es importante para la gente que aporta fondos, que vea que hay una transparencia y que ese dinero que se consigue, todo el que vosotros aportáis al bio, se analiza, se estudia y se asigna a proyectos con sentido. ¿Sentido en qué? Enfocado en el paciente. Y para mí eso es muy importante, que consigamos voz, no voto, yo no tengo, por ejemplo, el patronato voto, pero sí tengo voz, tengamos voz e influyamos en los investigadores para que los proyectos tengan en cuenta lo que nos importa a nosotros, los pacientes. Primero, aumentar nuestra esperanza de vida, aumentar nuestra tasa de supervivencia, pero también con calidad de vida, que esto a veces se olvida en los ensayos. Muchas gracias, Enrique. Y Laura, cuéntame desde tu punto de vista qué es lo más crítico. La verdad es que todos los puntos que han comentado creo que son imprescindibles para que los pacientes puedan formar parte de la investigación hoy en día. Y de hecho, Enrique decía un punto fundamental que es el que yo quería comentar, y es que creo que los pacientes, evidentemente, sin la participación de un paciente, un ensayo clínico no se puede llevar a cabo. Eso yo creo que nadie lo puede poner en duda, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que los pacientes necesitamos, los clínicos y la sociedad, necesitamos que los pacientes estén presentes desde el diseño de los ensayos clínicos. Porque al final, los ensayos clínicos se generan estas ideas desde los científicos, desde todos estos profesionales que tienen esta formación, pero luego el aterrizarlo y el llevarlo a cabo, el ponerlo en marcha en el día a día, es cuando un paciente ahí puede ser totalmente consciente y son ellos los que tienen que dar su opinión sobre si ese ensayo clínico es posible llevarlo a cabo de esta manera. Evidentemente, pues a lo mejor no podemos llegar a poner en duda los mecanismos de acción, todo esto que a lo mejor va más allá, ¿no? Pero sí que es necesario que los pacientes opinen sobre si ese ensayo clínico es viable, pues por las horas de observación que necesita estar, por todos los días que es necesario venir al hospital a realizarse esa analítica, por todos esos efectos secundarios que pueden que se pueden padecer a raíz del tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que es necesario, y yo siempre lo defiendo a nivel de las enfermeras, que estén presentes desde el diseño del ensayo para poder dar esta opinión, y que una vez este ensayo clínico se inicie por primera vez en un hospital como un fase 1, donde miramos la seguridad del paciente, donde se mira la dosis máxima que puede tolerar el paciente, donde se mira esa toxicidad que puede llevar ese fármaco, es necesario que el paciente previamente, evidentemente estoy hablando de un paciente experto, que pueda opinar sobre si es viable o no. Igual que pueden opinar otro tipo de profesionales que tampoco están presentes en estos diseños del ensayo. Y esto creo que es necesario porque, como bien decía, se están llevando a cabo muchos ensayos clínicos que son necesarios, que son imprescindibles, y que el paciente es el centro de atención. Y que, evidentemente, esta investigación es necesaria porque necesitamos pues, aumentar esta supervivencia, necesitamos tener nuevas opciones terapéuticas, pero es verdad que no podemos perder de vista
que a pesar de que todo esto sea necesario, la calidad de vida es imprescindible. Por lo tanto, todos estos efectos secundarios que el paciente puede reportar y que es necesario reportar y que los profesionales lo recojan con exactitud, estos efectos secundarios o estas toxicidades derivadas de los tratamientos crean unas nuevas necesidades que muchas veces quedan en el olvido y que estas necesidades es necesario darles respuesta. Bien sea porque esta toxicidad cutánea tiene un mecanismo nuevo de acción y esta toxicidad cutánea es mucho más grave. A lo mejor necesitamos un dermatólogo experto en oncología. Nos da mucha toxicidad a nivel digestivo. Necesitamos tener la opción de poder derivar a un nutricionista experto en oncología, el poder tener la opción del psicooncólogo. Todo este abanico de profesionales que muchas veces no tenemos este acceso o que este acceso está, pero no todo lo que sería necesario. Entonces, yo creo que mi centro y lo que no quiero perder de vista es que, evidentemente, el centro de atención es el paciente dentro de este ensayo clínico que está participando, pero con su calidad de vida y participando desde un inicio como paciente experto. Te la voy a dirigir a ti, Laura, pero la abro a los demás. ¿Parece muy razonable eso que dices? ¿Por qué no es así? ¿Ya? ¿Por qué históricamente no ha sido así? ¿Por qué no ha estado el paciente en el centro y el paciente experto debidamente formado y en los comités de diseño desde el principio? ¿Habrá una racional? Es decir, el paciente, evidentemente, es el centro de atención y es el centro de atención dentro de todos los equipos multidisciplinares, o como mínimo eso se pretende siempre, ¿no? Pero es verdad que creo que, gracias a Dios, la investigación en los últimos años ha avanzado muchísimo. Ha avanzado de tal manera que yo creo que nos empezamos a dar cuenta que el paciente tiene mucho que decir. Y es que el paciente puede encontrar la información allí donde quiera y puede formarse donde quiera y puede tener acceso a asistir a congresos, a una formación experta, igual que muchos profesionales. Y que a lo largo de estos años que han evolucionado tan rápido, nos damos cuenta de que a lo mejor hemos puesto el foco desde un inicio mucho en encontrar esa nueva terapia y ese nuevo fármaco, que está perfecto porque tiene que seguir siendo nuestro objetivo, pero nos damos cuenta de que hay un abanico que nos está cubriendo y que el paciente nos está dando muchas pistas a lo largo de estos años y a lo largo de todos estos ensayos clínicos cómo poderle dar respuesta. Por lo tanto, estamos viendo la importancia que tiene el incluir al paciente desde un inicio para no llegar a tener el problema. Ok, a ver si te he entendido. O sea, es una buena noticia. Lo hemos hecho suficientemente bien en las últimas décadas como para tener supervivencias cada vez mayores, tanto que, además, queremos que la calidad, que la habéis mencionado varias de vosotras, es cantidad, sí, pero es sobre todo calidad también. No solo nos quedamos con una de las dos variables. Habéis mencionado la figura del paciente o la paciente experto. ¿Dónde están los pacientes expertos? ¿Nacen o se hacen? ¿Cómo se crea un paciente experto? Tú, Enric, estás en ASCO, estás en Vall d'Hebron. ¿Cómo te formas como paciente experto y cómo llegas a participar en tu caso y cómo podría otra persona llegar a este? Dijéramos, en mi caso estoy focalizado en el melanoma metastásico, que fue mi enfermedad. Sí. Yo tuve 2 metástasis al pulmón de un melanoma y, por tanto, me pasa como ella. La enfermedad metastásica normalmente tiene muy mal pronóstico. Yo, gracias a tener la cirugía en el hospital clínico y después la inmunoterapia en Bio, en el Valle d'Hebron, fíjense que he recurrido a la inmunoterapia, que es una terapia que tiene muy pocos años. De hecho, le dieron el premio Nobel a los descubridores del hecho de que el sistema inmunitario puede actuar contra las células del cáncer si le sacan el freno. La inmunoterapia se trata de esto, es distinto de la quimio, porque los que nos han dado inmunoterapia lo que hacen es sacar el freno del sistema inmunitario y que entonces tus células del sistema inmunitario se dediquen a cargarse a las células cancerígenas. Esto, que es tan sencillo, es muy complicado por los efectos secundarios, porque a veces se equivocan y atacan a las células buenas, pero bueno, yo sigo vivo. Dicho esto, solo el 50% de la gente que recibe el tratamiento como yo sigue viva. Es decir, por mucho, y lo comentábamos hace unos minutos, que en la prensa hay muchas entidades que por conseguir financiación dicen que el cáncer está resuelto, no es verdad.
tanto en su caso como en el mío, la mitad fallecen. El problema de los que fallecen es que no pueden hablar. Por eso yo creo que es la misión de los que sobrevivimos de hablar. Este es el primer punto, porque si te mueres, no hablas. Y este año, en el caso del cáncer metastásico que representaba ella, pues yo he enterrado a 2 personas, ¿no? ¿Cuál es la obligación de los supervivientes? Si tienes capacidad intelectual, formarte en tu tema y ayudar a gente a que se forme, porque esa es la base fundamental. Evidentemente, depende de la capacidad intelectual, de la formación de cada uno, pero yo soy ingeniero, no soy biólogo, y entonces Bio me facilitó tochos de libros sobre biología, me los estudié, porque si no, no puedes entender los enunciados de los proyectos. Esto también es un punto importante. Se requiere un esfuerzo para entender el argot de los científicos, se requiere un esfuerzo para entender los mecanismos de biología y dedicar muchas horas a este tema. Por eso no hay tanta gente. De hecho, en algunas entidades y en algunos países es una profesión el patient advocate. Es alguien que recibe un sueldo y que a lo mejor no es paciente, entonces esa persona defiende el interés de los pacientes, pero en muchos casos su background, su fondo de estudios son gente que son médicos o enfermeros o gente que tiene una base de biología. En mi caso superé eso gracias al bio y eso os agradezco. Y entonces lo mínimo que puedo hacer es con esto ayudar después ya a los pacientes, en mi caso en la Asociación de Melanoma España. Pero yo creo que es importante que haya gente que quiera dedicar de forma altruista este tiempo. También es más fácil en mi caso porque estoy jubilado, ¿no? Entonces, claro, si la gente tiene que trabajar y tener su vida y mantener a la familia y después dedicarse a estos temas es mucho más complicado. Pero hay gente que tiene esa capacidad y yo lo he hecho, pero requiere un esfuerzo importante. A medida que vas subiendo en ese nivel de conocimiento, los científicos te respetan y entonces puedes hablar con ellos y ellos te entienden y tú les entiendes. Y no hay esa falta de confianza. Yo creo que uno de los motivos de que los pacientes no se hayan integrado en el pasado es porque existía una desconfianza entre el paciente y el grupo investigador. Porque, claro, la gente piensa, bueno, vendrá el paciente, entonces exigirá. Nosotros no exigimos. Nosotros nunca decimos que tenemos el mismo nivel de conocimiento de los científicos, pero sí queremos estar al mismo nivel en el sentido que se planteaba antes de decir, oiga, ¿cuáles son las prioridades de este ensayo? ¿Usted qué ha pretendido hacer con esto? ¿Y de verdad es lo que el paciente querría que se hiciera con este ensayo? Esta es la cuestión que planteamos. Nunca queremos pretender saber más que los oncólogos. Pero esas cuestiones son importantes y yo creo que se debía educar a los jóvenes oncólogos en este tema, en que se dieran cuenta de que tenemos que ser un actor en esa película, un stakeholder que dicen los americanos, porque tenemos que tener voz en este tema, porque al fin y al cabo nosotros nos jugamos la vida. Y en ese sentido yo creo que con un esfuerzo por parte nuestra y una actitud colaborativa por parte de los centros de investigación, esto puede progresar. Perdón, Enric, una pregunta más. Tú antes decías que hasta donde tú sabías el bio es pionero en el caso de tenerte a ti en el patronato. Además de darle la enhorabuena al bio, ¿por qué es así? O sea, ¿hay mucho margen para mejorar ese community engagement, ese patient advocacy en España en particular? ¿Es distinto en diferentes países? Yo no conozco otros centros, pero es que es muy curioso porque ocurre siempre lo mismo. Siempre que alguien dice a nivel publicitario, vamos a colocar esto en el centro, empieza a sospechar que no está en el centro. Porque, como decía el presidente de ASCO, hay que pasar a la acción. Y si usted considera que los pacientes tienen que estar en el centro de su investigación, póngalos. Y en ese caso yo lo represento. A todos los pacientes del bio son representados por mí en el patronato. Yo tengo mi compromiso de estudiarme todos los proyectos y os lo podéis creer que me los leo y off the record voy preguntando, oye, ¿y esto para qué nos gastamos y cuál es el objetivo? Que eso requiere un trabajo por mi parte, pero por otra parte una transparencia absoluta. ¿Todos los centros de investigación de España están dispuestos a tener esa transparencia total? Pues yo a veces lo dudo, porque requiere una confianza brutal, porque yo me entero de los proyectos que no van mal, porque no todos los proyectos funcionan. Y es una cosa lógica, la investigación no es un éxito continuo. Tiene que tener en cuenta que en la investigación hay más fracasos que aciertos. El problema es que, como en la prensa, solo saldrán los aciertos, todos los fracasos no salen. Entonces, cuando se asignan dinero o fondos, nadie sabe el resultado de ese proyecto y al final se descubre, como yo digo, si es macho o hembra. Pero lo que necesitamos es que esté bien enfocado el proyecto y otra cuestión es que salga bien o salga mal, en base a los resultados. Pero yo creo que en este sentido, esa transparencia, yo no desconozco que hayan otros centros y yo les animaría a que hicieran lo mismo. Basta que busquen a alguien que piensen que les puede colaborar y que aportará más que estorbará. No sé si me explico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la relación con bio es correcta en este caso, ¿no? Gracias. Sara, yo sé que vosotras en la asociación también formáis a las pacientes y a quien se quiera formar. Cuéntanos. Bueno, yo un poco vinculado con lo que comentaban. Yo creo que por un lado hay un cambio de paradigma
que estamos viviendo, ¿no? Es decir, venimos de una medicina muy paternalista, ¿no? De ir a consulta y que el médico o la doctora sean, bueno, el médico hace 20 o 30 años médico solo, ¿no? Que fuera quien nos dijera qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, cuándo lo teníamos que hacer y no se cuestionara absolutamente nada y que el paciente fuera un paciente inactivo, ¿no? Y que no tuviera un rol más activo de preguntar, de participar, de formar parte de la toma de decisiones. Eso está cambiando. Y por otro lado, viene también dado por Europa. Europa está marcando el camino, ¿no? O sea, ya no hablo de Estados Unidos, hablo de aquí de Europa. Europa nos está empujando, ¿no? La Comisión Europea, la EMA ya está impulsando proyectos y programas donde el paciente está en el centro realmente, ¿no? O al menos esa es la intención. Luego veremos cómo tiene que ser eso, ¿no? Sí. Que es lo que nos falta aquí en España, ¿no? Materializar un poco ese mandato europeo, ¿no? Y decir, vale, ¿en qué momentos, ¿no? va a estar presente esa persona con esa enfermedad? Y yo estoy de acuerdo en que tiene que estar desde el diseño, desde el inicio, pues si no, no tiene sentido. Nosotros desde la asociación tenemos muy claro que ese es el camino, ¿no? Pero también mi forma de entender, y como decía Enric, ¿no? que el paciente esté en el centro, que la voz del paciente se escuche, es primero de todo este cambio de paradigma, ¿no? O sea, para que a nosotros se nos escuche tiene que haber alguien que nos escuche, ¿no? Es decir, que la otra parte tiene que estar dispuesta a sentarse en una mesa al mismo nivel. Obviamente no vamos a saber, cada uno va a saber de lo suyo, ¿no? Pero al final las personas que padecemos esa enfermedad somos las que tenemos esa visión, ¿no? completa de cómo nos afecta la enfermedad, de cuáles son nuestras necesidades, ¿no? y cuál es nuestra realidad, cómo nos afectan los efectos secundarios, etc. Por lo tanto, debe ser algo compartido, ¿no? Y por otro lado, no puede ser cualquiera. O sea, mi forma de entender es que, como decía Enric, ¿no? la persona que se siente ahí a defender cuáles son las necesidades de su colectivo tiene que conocer esas necesidades y tiene que entender cómo funciona la investigación, cómo se desarrolla un ensayo clínico, cuáles son los procesos por los que pasa, ¿no? y más allá de un ensayo clínico y cómo se desarrolla, cómo se financia un fármaco, es decir, desde el inicio, desde ese diseño hasta el punto en el que hay un cambio de procedimiento en la práctica clínica y esa innovación terapéutica está incluida, ¿no? Entonces, todo eso requiere de unos conocimientos complejos de todo el proceso, porque no es un proceso sencillo. Y creo que cuando hablamos de paciente experto, me gusta creer que no solo es un experto en su patología, sino que es un experto también en todo lo que tiene que ver con la investigación, con el desarrollo de innovación y con la implementación de esa innovación. Me gustaría haceros una pregunta, os la lanzo a vosotros dos, pero la abro, por supuesto, a Enric y Sara, porque hay una cosa que me planteo. Estáis de alguna manera hablando de perfiles que, Enric, tú decías, bueno, yo estoy jubilado, me lo he podido permitir, tengo formación de ingeniero, me he metido hasta el fondo, hasta la cocina, me he formado mucho y lo sigues haciendo. Sara, también tienes tu formación científica, te lo has estudiado, te has metido. Dejadme haceros una pregunta de cariz un pelín más desde el punto de vista de la representatividad, digamos, más democrática. Hay muchos más pacientes, hombres y mujeres, que igual no tienen el tiempo, la disposición. ¿Debería también haber recursos para, tal vez no convertirlos en pacientes a vuestro nivel de experto y de tiempo o de implicación, pero tendrían también que tener acceso a ese tipo de formación o es algo que no aportaría positivamente necesariamente? Mira, yo una de las obsesiones que tengo en la Asociación Española de Melanoma es aportar formación a todo el mundo y de hecho ayer envié una serie de artículos, evidentemente la mayoría son en inglés, pero hay traductores muy buenos. Sí. Porque yo creo que es importante que la gente conozca bien su enfermedad y conozca bien los nuevos medicamentos. Pero hay muchas webs, que es lo que decías, cualquiera puede buscar. Por ejemplo, yo descubrí en el congreso que asistí en junio en Chicago, en ASCO, una sociedad, una fundación que ha creado en inglés una web dedicada al melanoma, Melanoma and Me, o You and Melanoma, que lo han traducido al castellano y que lo he pasado para todos los miembros de la asociación. El objetivo no es crear pacientes expertos, pero sí que la gente entienda muy bien en qué estadio está su enfermedad, cuáles son los medicamentos disponibles, con qué efectos secundarios se va a encontrar, si hace terapia dirigida o si hace inmunoterapia.
Y esto yo creo que es importante que la gente lo asimile. Y evidentemente, en función de los estudios y de la edad, hay gente que esto no le interesa, pero hay mucha gente en la asociación que agradece esa información para entender aún más por qué el oncólogo o la oncóloga le da ese tratamiento y qué se espera de él, sobre todo la adhesión al tratamiento, la paciencia con los efectos secundarios, para entender si de verdad vale la pena. Porque este es un tema que yo creo que es importante, y bueno, tú como enfermería lo ves, que la gente que sufre los efectos de los tratamientos en muchos casos llega a la discontinuidad del tratamiento, y esto es lo que hay que intentar evitar. Evidentemente, si la situación ya es muy difícil, pues la decisión personal puede ser abandono todo, pero en muchos casos la persistencia en el tratamiento puede llevar a la supervivencia. Entonces, la gente, cuanto más informada está, más probablemente pueda tomar las decisiones correctas en cuanto a proseguir o no en ese ensayo clínico, en ese tratamiento. Okay. Yo sí, para seguir en esa línea, y ahora voy a hacer yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero muy cortito. Nosotros desde la asociación creemos también en la necesidad de que las pacientes, de que las personas con cáncer de mama metastásico estén informadas y formadas, ¿vale? Como decíamos, para que ese cambio de paradigma que estamos viviendo realmente se produzca, ¿no? Y para eso nosotros este año, por ejemplo, hemos impulsado un proyecto propio, que es una plataforma educativa interactiva que es abierta a todas las personas con cáncer de mama metastásico, a familiares, a acompañantes, incluso a profesionales, ¿no? Que precisamente lo que busca es formar a esas personas sobre su enfermedad y todo lo que tiene que ver con la enfermedad, porque no solo nos quedamos con la parte más clínica, sino que sabemos muy bien, ¿no?, que la enfermedad tiene mucha afectación en muchas facetas de nuestra vida. Estamos hablando desde la parte más clínica, ¿no?, el cáncer de mama metastásico, los ensayos clínicos, la oncología de precisión, para poder entender esa parte más clínica, que podamos un poco entrar en consulta con el conocimiento para poder hacer una toma de decisiones compartida real, ¿vale? Pero luego, más allá de eso, todo lo que tiene que ver con lo que podemos hacer las personas que padecemos esa enfermedad para tener mejor calidad de vida, para que los efectos secundarios sean menores, para que los tratamientos incluso sean más efectivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nutrición, psico-oncología, educación física, ejercicio físico. Más allá de eso, todo lo que tiene que ver con temas burocráticos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una incapacidad laboral, tengo una discapacidad, todo eso me lo he tenido que tramitar yo. Vamos, muchas veces digo, como pollo sin cabeza cuando nos viene esta enfermedad, ¿no? Que no sabemos de dónde nos ha venido la hostia, pero nos ha venido, ¿no? Y entonces tenemos un poco que recuperar el control de nuestra vida. Y eso pasa muchas veces por tomar muchas decisiones frente a las que no estamos informados, no estamos preparados, nadie nos ha puesto te mueres, ahora tienes que tomar todas estas decisiones, ¿no? Pues testamento, últimas voluntades, ¿no? Pues todo este tipo de procedimientos, de burocracias que muchas veces pues, no sabemos cómo se hacen. Y al final esta plataforma lo que busca es agrupar todos estos conocimientos, ¿no? Yo misma fui saltando de un tema a otro a medida que me iba encontrando, ¿no?, con las diferentes situaciones, y creo que puede servir de guía para una persona que pueda estar recién diagnosticada o no, que pueda hacer un tiempo que esté diagnosticada, para encontrar un punto fiable, seguro, que además tiene un comité de expertos que ha supervisado todo el contenido, ¿no? Y por lo tanto, que aquí podríamos hablar de la desinformación, ¿no?, sobre nuestras propias patologías. Y creo que es un punto importante, que nosotros como asociación demos acceso a esa información y a esa formación. Obviamente no hablo de pacientes expertos como tal, pero sí de pacientes con conocimiento, que puedan participar de esa toma de decisiones en consulta realmente. Gracias. Inés, te quiero hacer una pregunta, pero os quiero decir, con los minutos que nos quedan, tenemos unos micrófonos por aquí e iremos tomando preguntas. Id afilando vuestras preguntas, que sí, ahora os pasan el micrófono. Inés, te quería preguntar, desde el Paseico de la Mama, además de recaudar con mucho éxito durante 15 años, como nos has contado, ¿tú ves esa necesidad de formación de los o las pacientes, o de repente os habéis convertido, además de en una institución o un evento que recauda, también un evento que difunde, que divulga? A ver, el Paseico como tal, no. O tú y las personas que estáis asociadas, quiero decir. Bueno, yo formo parte también de otra asociación, porque en mi caso fue un cáncer de mama durante el embarazo. Entonces, con el Paseico de la Mama, no.
pero con esta asociación sí que intentamos eso, la difusión, porque cuando yo llegué a Vallebrón no fui la primera con cáncer de mama y embarazo, pero sí que fui de las primeras, ¿no? ¿Qué asociación? Asociación de Cáncer de Mama y Embarazo, Perfecto, así se llama. Entonces, pues no fui la primera, pero sí fui de las primeras, ¿no? Entonces, claro, han ido cayendo una detrás de otra, ¿no? Y entonces en esa asociación, que claro, al ser cáncer de mama y embarazo y ser casi todos los casos de éxito, todos tenemos hijos y es difícil compaginarlo, ¿no? Pero sí que tenemos ahí una labor de difusión, entre nosotras. Oye, ¿a vuestro hijo le han hecho estas pruebas? Porque al mío no, al mío sí. De apoyo. Claro, es un destro de apoyo, pero también nos sirve a nosotras como una formación de decir, ostras, esta estaba embarazada de tal y cual, ¿no? Al final te haces un poco, no experto como él, ¿eh? O sea, desde luego que no. Pero sí que conoces más allá de tu caso, ¿no? Entonces, te haces experto un poquito en eso de ese cáncer de mama durante el embarazo. Qué interesante. ¿Me permites Sí, un por comentario? favor. Me ha venido a la mente ahora con esto que uno de los casos de éxito que tenemos en el BIO es una paciente que propuso a los investigadores analizar la leche materna del embarazo para ver si la leche materna tenía una muestra suficiente para detectar que tengas cáncer antes de que te detecten el cáncer con un instrumento, dijéramos, de radiología. Y entonces el BIO descubrió que las células cancerígenas las puedes tener en la leche materna y la leche materna se ha convertido en un elemento de cribaje para ver si las personas, las señoras que han dado a luz, tienen o no cáncer de mama antes de que les aparezca definitivamente, lo cual en este caso, fijaros que fue la colaboración de una paciente en el Valle de Hebrón que colaboró con el BIO en este proyecto. Sí, si les interesa y no lo conocen, hicimos una sesión en la que presentamos el proyecto aquí y está, por tanto, en el YouTube y en el podcast. Y una cosa más, ahora que saca el ejemplo, el caso Enric, en este caso no era una paciente experta, porque la pregunta era, Laura, tú conoces bien el caso, ¿nos lo puedes resumir? ¿Cómo es la génesis de ese...? Al final, el mecanismo del proyecto... Sí, cómo surge la pregunta y qué es lo que han hecho. De hecho, lo que han hecho es, bueno, yo creo que Enric lo ha explicado a la perfección, al final lo que cogen es muestras de pacientes que están afectadas, pero también muestras de pacientes sanas para poder analizar todo el tipo de células y poder predecir si hay algo intrínseco que puede diagnosticar o puede predecir el que vaya a padecer el cáncer de mama. Y suscribo, no era una pregunta experta, era una pregunta naif en el mejor de los sentidos, que luego en el laboratorio se fue transformando en algo científicamente muy interesante y ha acabado en un proyecto espectacular. Ese nivel de... Habéis hablado varias veces de forjar o reforzar la confianza, que no pasa por sacarse el máster en oncología médica, sino tener esa confianza de la que pueden surgir cosas tan tremendamente interesantes. Perdonad, sé que estaba el micrófono en... Sí. Aquí una y aquí otra, por favor. Empezamos por aquí y luego vamos allí. Hola, buenas tardes. Muy interesante. Acérquese el micrófono un poquito. Hola. Por la parte de arriba es la que suena. Hola, ahí está. Ahora. Bueno, muy interesante. Yo vengo siguiendo casi todas las presentaciones del BIO, que me parecen muy interesantes. Esta figura que ha salido hoy, esta figura, es ideal, porque además el nivel ha de ser alto, aunque en este caso que estáis explicando, esta persona no tenía formación, esta de la leche materna, pero el Enric es ingeniero, ha dicho, ¿no? Entonces, sean abogados, arquitectos e ingenieros, se necesita, bueno, ya tienen un nivel alto, se necesita formación, implicación y formación continua, casi como los médicos, porque claro, él está continuamente leyendo, estudiando, mandando artículos, por lo que ha dicho, etcétera, etcétera, con lo cual no creo que haya muchos Enrics. Ojalá hubiera. No digo que una persona con otro nivel más bajo no pueda, pero el nivel de Enric no solo es el tiempo que tiene por estar jubilado, etcétera, es que tiene buena formación intelectual, académica y luego tiempo, implicación, interés y formación continua. O sea que
Ay, es que... Dígame la pregunta, que no acabo de entender. No es una pregunta, es un refuerzo ok. a la mesa de Vale. hoy, porque es una figura muy importante y ojalá se pueda extender a todos los grandes Claro. hospitales. Qué interesante. Lo que no creo que se pueda hacer, porque hay muchos factores, muchas variables que no sé si todos los profesionales estarán de acuerdo, pero me parece muy interesante que deis formación a estas personas que pueden ayudaros mucho. Qué bien, muchísimas Yo, gracias. si me permites, Sí, por Sí, favor, sí, Sara. sí. Después vamos allí. que y los después vamos allí. profesionales estén de acuerdo o no. Yo antes hacía formación a fuerzas y cuerpos de seguridad y siempre le decía lo mismo. A mí me da igual si te gusta o no te gusta esto. Tú te debes a la normativa, a la ley. Entonces, Europa está marcando camino. Es que no hay vuelta atrás. El paciente tiene que estar en el centro y tiene que estar en el centro de verdad. Puede ser que algún médico o algún profesional no le parezca bien o no esté de acuerdo, son opiniones personales. Aquí estamos hablando de que hay una normativa, se está aquí en España trabajando una ley de asociaciones que esperamos que regule y que dé autoridad a las asociaciones de pacientes como tiene que ser y, por lo tanto, esto es cuestión de tiempo de que se convierta en una realidad. Qué Y de hecho, interesante. Sara, perdona, Sí. yo creo que has dicho un punto muy importante y es que al final estáis organizando una formación que pasa por un comité, que tiene un rigor científico y al final eso es lo importante, el tener esa formación que puedan acceder más pacientes que tengan acceso, porque muchas veces en los hospitales la formación o la información que se le da al paciente, por desgracia, no es suficiente. No. Por falta de tiempo o a lo mejor en ese momento el paciente no le salen todas las preguntas que tiene y se te ocurren después. Totalmente. Entonces, estas plataformas yo creo que es una opción que es necesaria para el paciente. Con esa formación, pues que con un rigor, que tiene una base Obviamente. científica, que tiene un aval, Siempre. porque al final si el paciente no tiene dónde buscar esa información con esa rigurosidad, la va a encontrar en cualquier sitio. Sí. Y muchas veces donde la encuentra no es, de fiar. Es un peligro a veces. Exactamente. Es Y eso más es peligroso. desinformación que información. Exactamente. Yo soy partidaria que no solo estemos los pacientes expertos, sino, y de hecho Europa lo especifica, ¿no? Pueden ser ciudadanos, pueden ser pacientes, asociaciones de pacientes, ¿no? Realmente yo creo que al final todos en un momento u otro vamos a ser pacientes, nos guste o no nos guste, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el tema de la investigación es un tema social, es un interés social compartido. Por lo tanto, requiere de la participación de todo el mundo. ¿Que tienes que tener unos conocimientos? También estoy de acuerdo con eso, pero que a veces no hace falta tener necesariamente esos conocimientos para que haya una aportación o una idea que produzca un cambio real de mejora. Entonces, yo creo que tiene que ser una participación abierta, todo y que depende en qué momento, obviamente, estamos hablando de perfiles muy concretos. Bueno, repetiré una cosa que decía al principio del paper que compartió Enric. El término que usaban en ASCO, en el American Society of Cancer Oncology, es community engagement, que Claro. no discrimina si eres uno o una paciente Sí, Claro. ahora mismo, si lo fuiste. Aportación de la comunidad. Ahí está. Claro, de la si comunidad. has sido un acompañante, porque a veces son familiares, ¿no? Los Sí, que sí, pueden sí. llegar a hacer esas acciones porque el paciente pues, no está en condiciones. Claro. O si eres un ciudadano que tiene un interés legítimo, ¿no? Sí, sí, sí. sobre el asunto. Interesantísimo. Teníamos el micrófono por acá. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Rosa. Agradeceros a todos porque ha sido una charla interesantísima. Yo he venido a casi todas y os felicito. Me ha encantado. Yo, como paciente de cáncer de mama hormonal, soy del subgrupo muy pequeño del cáncer de mama lobulillar, de alto riesgo, que es solo un 15% de los cánceres de mama hormonales, infrainvestigado. Es un cáncer de mama que el gran problema que tiene es que no se ve radiológicamente. Y ese cáncer va creciendo, vas haciendo tus mamografías y no hay nada, estás perfecta, hasta que tú te lo encuentras. Entonces, yo lo que quería comentar aquí, que yo estoy en un ensayo clínico, en el Cambria 2 en concreto, en el Hospital Clínic, y lo que encuentro a faltar, yo sí estoy muy informada, soy una persona súper autodidacta, también es cierto que mi pareja es ginecólogo, tiene máster en mama, o sea, tengo en casa una persona que habla este lenguaje constantemente de sus pacientes, de sus cirugías, de bla, 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 y siempre he tenido una enorme curiosidad y me he informado muchísimo. Vuestras charlas, las que hacéis en el bio, que las hacéis de cáncer de mama, 4 al año, maravillosas.
Y allí mismo con la doctora Bellet tuve la suerte que me dio datos de asociaciones americanas de cáncer lobulillar, por ejemplo, que no hay en España, donde te puedes informar muy bien. Mi duda es, cuando tú entras en un ensayo, ¿cómo revierte la investigación que se va generando durante el proceso? En mi caso son 10 años. ¿Cómo te revierte a ti como paciente? Es decir, ¿vas a llegar a saber cómo evoluciona esa investigación? Y en el caso de que te detecten en tus muestras mutaciones, proteínas, lo que sea, biomarcadores que afectan a la evolución de tu enfermedad, ¿se te va a informar personalmente a través de tu oncóloga? Esa duda la tengo y no la he llegado a poder descifrar. Si alguien me la puede responder, no sé si alguien la sabe. Laura, tal vez. La información que sí que te puedo dar es que cuando tú das el consentimiento para participar dentro de un ensayo clínico, de hecho, ensayos clínicos concretos que son obtenciones de muestras, ¿no? De serotecas, pues para que estén en un biobanco, donde luego se puede tener acceso. Esta intención es de poder tener esta base de datos total para poder tener un acúmulo de información de alteraciones genéticas que en algún momento nos ayuden a poder tener alguna iniciativa sobre algún ensayo clínico nuevo con esta información que vamos recogiendo de alteraciones genéticas. Lo que es verdad que no te sé contestar, puedo preguntar y informarte porque no te lo sé contestar y no me lo quiero inventar, es que no sé si en el momento que tú das este consentimiento y que en un futuro, a 10 años, sale esta alteración genética y te puede y esta muestra que te han cogido en un momento determinado, cómo se llegan a poner en contacto con ese paciente que le han cogido esta muestra determinada y que tiene esta alteración. Eso va a ser difícil porque los ensayos clínicos están Son anonimizados. pero es verdad. ¿Perdona? Anonimizados. Entonces tú no eres Rosa, tú eres un número. O sea, normalmente piensa que la investigación normalmente tiene detrás la farmaindustria, ¿no? Porque aunque se hagan en hospitales públicos o privados, la investigación clínica es y preclínica es muy costosa y por lo tanto normalmente lo que tenemos detrás es una farmacéutica grande. Entonces jamás, aunque tú estés trabajando con el clinic, ¿no? Que tú estés trabajando, entiéndeme, estés colaborando en un ensayo como paciente con el clinic, seguramente ese ensayo detrás tenga una farmacéutica. Toda esa información le llega a la farmacéutica anonimizada. No con tus datos son tuyos. Lo que sí me gustaría aquí hablar es de que a veces hay ensayos que los hacen incluso grupos colaborativos de investigación, ¿no? Exacto, es que estas muestras que me refería no son de farmacéuticas, sino que son del propio centro que recoge estas muestras para tener esa bioteca. Estas muestras son tuyas, eso es punto número 1. Siempre van a ser tuyas, a no ser que hagas una cesión específica de decir, no, yo la dono y ya no la quiero recuperar, pero cuando a ti te hacen una biopsia, la muestra es tuya, tú puedes ir al hospital a recoger esa muestra para llevarla a analizar a cualquier otro sitio. En concreto me pidieron si estaba de acuerdo en cederla. Parte de, no toda la muestra. Claro. Yo acepté porque entiendo que para la investigación es importante tener esas muestras. Que tú puedas luego saber cuál es el resultado de la investigación en sí. Aquí ya entraríamos y seguro que yo no soy la persona más adecuada, sino tal vez estaría aquí Luis hablando mejor sobre este tema, sobre cómo comunicamos la ciencia, ¿no? Tanto a la sociedad en general como a las personas que participamos en ensayos clínicos. Y obviamente que es interesante que haya un feedback de nuestra aportación para qué ha servido. Exacto. Entonces, pero claro, para eso tenemos que estar en el diseño del ensayo para que se contemple que las personas que participen en ese ensayo reciban X información sobre resultados del ensayo. Puede ser que vaya a buen puerto, puede ser que no vaya a buen puerto, pero en estos casos, cuando hay una recopilación de datos, el problema es que no es algo inmediato. Es algo a tan largo plazo, es decir, al final tú puedes identificar muchas mutaciones que no sirvan para nada ahora y de aquí 5 años tengamos una terapia dirigida para una mutación en concreto que salve el 30% de los pacientes, ¿sabes? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que saber el resultado de un ensayo clínico? Es que a veces los resultados de los ensayos clínicos tiran por derroteros tan sorprendentes que es difícil, ¿sabes?, poder dar una respuesta concreta.
Lo que sí puedo añadir, sí que está claro, la gente del Clínica hace un trabajo maravilloso de difusión. Claramente, si hablas con ellos, la gente de Public Information, la gente que hace outreach, estoy seguro que te pueden, uno, suscribir a su newsletter donde comunican todos los avances y todos los estudios que forman ahí. Igual se te llena un poco el inbox, porque realmente es una actividad, tú sabes, ¿no? Pero hay mucha publicación. Y luego, desde el otro lado, lo que parecería más lógico, corregidme si pensáis que no, es que en todo caso, si hubiera derivado un potencial beneficio clínico o de intervención, seguramente primero pasaría por un ensayo propiamente, es decir, debería ser candidata a ese ensayo o esperar a que fuera una aprobación de fármaco que te llegará por el otro inbox, porque será una noticia, será noticiable, ¿no? En cualquier caso, sea un tratamiento o sea para ensayo clínico, es en ese centro, si quieres saber tú, beneficio personal, ¿no? Como tú has aportado. Pero ciertamente es una cosa irónica, ¿no? Que por protección de datos, y está muy bien que se anonimice, después pierdas esa idea de cómo he aportado yo. Sí, sí. Y bueno, y si el ensayo ha sido exitoso o no. Porque al final en un ensayo estamos comprobando el brazo control y el otro. ¿Cuál de ellos es el mejor? Bueno, al final hay unos resultados con una estadística. Yo creo que ahí es donde el punto que nos falta, porque evidentemente todos los ensayos clínicos tienen su fase 1, ¿no? Pasan por las diferentes fases y luego el ensayo pues o tiene su beneficio y el fármaco se puede aceptar versus con lo que hemos comparado o no ha ido bien. Todo esto se publica al final y esa información está. ¿Qué pasa? Que esa difusión no llega a todo el mundo o a lo mejor no llega al punto donde tiene que llevar y ahí es un punto donde nos falta. Que esa difusión llegue a los profesionales, evidentemente, porque los profesionales lo van a saber sí o sí porque están implicados directamente en el ensayo clínico, pero yo creo que tiene que llegar a nivel de sociedad y es la difusión que falta. La parte de comunicación que aquí Luis es el experto al final. Por cierto, un comentario a añadir. Una de las cosas que yo colaboro o insisto con los colaboradores del BIO es que en caso de que un ensayo en uno de esos dos brazos, primero que algunos son doble ciego y por tanto no sabes ni si te dan el medicamento o te dan un placebo, ¿no? Pero puede ocurrir que en uno de los brazos se evidencie de que hay mucho éxito, evidente, una evidencia brutal de que aquello funciona. Sí. Entonces, que haya rápidamente un trasvase de los pacientes que recibían el placebo al brazo que está funcionando. ¿Eso ocurre? Esto ocurre ahora. Y, de hecho, en la especificación inicial se puede pedir el trasvase en caso que haya evidencia suficiente, no sé, en fase 2, de que el brazo X, que es el que has dado del medicamento, funciona. Pues entonces, oye, los que estaban en el brazo Y, cerremos y les damos el otro y se acaba el tema. No ocurre, desafortunadamente, muy a menudo, pero a veces cuando la evidencia es muy clara, no se sigue, dijéramos, usando de conejillo de indias a los pacientes en el brazo que no toca. Pero tiene que estar en la especificación. Si no se pone al principio, la gente pone en marcha el ensayo no lo hará. Pero no cuesta nada colocarlo y la mayoría de científicos y de investigadores en el BIO están de acuerdo. Lo que tiene que estar de acuerdo también es la farmacéutica que lo paga, evidentemente. Claro. O sea, este es un tema. Pero yo creo que hablando, decimos en España, la gente se entiende y este es un tema importante porque no tenemos por qué esperar mucho tiempo cuando se ve que el otro medicamento está funcionando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Teníamos una pregunta más por aquí y tendremos tal vez tiempo para una más. Sí, bueno, yo más que preguntar, bueno, felicidades a todos. Yo soy Marta, me presento, soy la representante de pacientes en el CEIM, que es el Comité de Ética de Investigaciones Médicas de Sant Pau. Mi papel no sería como paciente experta porque no me quiero formar en exceso precisamente porque me leo todas las hojas de información y consentimiento que van a llegar a los pacientes. Prefiero no estar muy informada porque voy a plano. Yo tampoco estoy súper formada en medicina cero, tengo mi experiencia personal, pero leo esas hojas que luego el paciente le van a llegar, que tiene que participar en un estudio, en un ensayo. Y lo leo con la mente muy plana para ver si lo entiendo o no lo entiendo. Y no paro de reivindicar en el comité, y la verdad es que están todos muy permeables en esto, en que tiene que ser un lenguaje muy claro. Y no paro de reivindicar la pedagogía en la enfermedad que se plasma en una hoja y en el tratamiento y que me expliquen si me tienen que hacer cualquier detalle de cualquier tratamiento y los efectos secundarios. Y esa hoja de información es un contrato. Yo le estoy dando mi autorización a que, depende de cómo, como ha preguntado ella, los resultados me los van a dar, está en ese contrato.
En esa hoja de información y consentimiento, ahí me están advirtiendo si la información o tendrán la capacidad de darme el resultado o no, porque resulta que está formando parte de algo más enorme, que esas cifras simplemente pues van esas muestras a un biobanco. Sí que es verdad que esas muestras son tuyas y si van a un biobanco de Instituto de Recerca, esas están anonimizadas, pero eso en un momento determinado se puede desbloquear, porque tú puedes pedir esa muestra para seguir investigando, depende de cómo, por tu lado, porque sepas que en tal sitio están haciendo una investigación y te puede interesar. Tengo que decir, ya te digo, no tengo la expertez quizá vuestra, pero casi que no la quiero, porque el lenguaje tiene que ser muy claro, muy llano. Yo tengo diferentes caballos de batalla, como puede ser que me digan que no hay un efecto o que no hay un riesgo en una resonancia magnética. Cuando me las hacen, lo sufro la claustrofobia. Y entonces que me digan, que me adviertan, porque un efecto secundario advertido no te duele tanto. Yo tengo la experiencia, no te duele, no te asusta tanto porque ya lo estás esperando. Y eso te pierde lo que es la inquietud por qué pasará con ese fármaco que me van a inyectar. O sea, tenemos que ser tan claros, pero ¿qué pasa? El investigador, que va pues muy apretado, cada vez están más abiertos y van entendiendo que tiene que haber un lenguaje con la ciudadanía, porque podemos aportar mucho. Y además redunda en su bienestar. También reivindico que las financiaciones de los ensayos y los estudios, ¿qué está pasando? Que están con la farmaindustria, que están ellos, que si les salen los números lo van a hacer, pero han de poner muchísimo dinero. Pero luego hay maratones, como la maratón de TV3, que dan dinero, pues oye, si me publicitas que yo estoy participando en un ensayo y resulta que está financiado por la maratón de TV3, ¿verdad que me voy a creer en diciembre cuando lo vea por televisión y me van a venir ganas de poner dinero? Pues ¿por qué no lo pones bien en tu ensayo? ¿Por qué no indicas que eso está financiado y para que se delate un poco cómo están funcionando los pobres investigadores también? Es como muy dual todo, ¿no? Apoyo la investigación porque es muy necesaria, porque es que es básica, porque sin investigación no vamos a llegar a ningún lado, no se va a poder investigar ni nos vamos a salvar todos en un momento determinado. Pues oye, tenemos que apoyar esa investigación, pero a la vez el investigador que no nos vea como una piedra en el zapato, que nos vea realmente que somos su leitmotiv y que vamos todos a una. Por eso ese lenguaje claro, ese lenguaje tan pedagógico, para que te digan las cosas por su nombre. Que yo no me vaya al Google. Bueno, es que eres un ejemplo de que no hace falta ser un paciente experto para participar como paciente en la investigación, porque lo que estás haciendo básicamente es en los consentimientos informados valorar desde tu visión, ¿no? con la visión del paciente, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que el paciente esté en el centro y se tenga en cuenta si los pacientes son capaces de entender o no ese consentimiento informado, si todas las encuestas, los cuestionarios de calidad de vida, etcétera, que se hacen pasar durante todo el ensayo clínico son repetitivos, no son repetitivos, son muy largos, no son muy largos. Realmente lo que se pregunta es relevante, no es relevante, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un ejemplo claro de cómo el paciente puede participar en la investigación y no hace falta ser un experto. Por eso me refería yo antes a que el perfil, a que la participación tiene que ser abierta. Completamente abierta. Muchas gracias. Yo creo que por parte de las instituciones y de los profesionales está habiendo un cambio. Lo que has dicho de que un paciente forme parte del comité de ética, es que a mí me parece otro punto imprescindible. Claro. Y de hecho hay muchos... Exacto, y en los hospitales se están incluyendo ahora mucho, en Vall d'Hebron, por ejemplo, hay el comité de lectura fácil, que al final hay muchos documentos destinados a pacientes que pasan por este comité de lectura fácil, que está formado por profesionales pues, expertos en esa área y por pacientes que padecen o han padecido esa enfermedad, para que sea totalmente comprensible y que llegue esa información a todo el mundo. Porque es verdad que cuando tú te sientas en una visita te dan muchos papeles también, y esos papeles lo que hay que hacer es llevárselos a casa, leerlos tranquilamente y ser capaz de entenderlos y que le pueda llegar a todo el mundo, y eso es necesario. Es que yo creo que es un hándicap lo del lenguaje médico. Cuando nosotros pedimos información sobre el proyecto
al que podríamos donar el dinero. Claro, la información que nos llega, y estoy segura que lo han hecho con todo el cariño del mundo, ¿vale? Pero, ostras, es costoso. Intento cambiarlo un poco para que se entienda. Y yo ya llevo varios años y a lo mejor entiendo algo, pero... Y está todo en nuestra web colgado para que la gente vea los proyectos, ¿no? Pues yo creo que para la persona de a pie es muy complicado. Muy complicado. Hay gente experta en eso. ¿Eh? Hay gente experta en eso. Eso es un tipo de expertise. Sí. Me llamaba la atención, Laura, que dijeras que están los médicos y los pacientes, pero no hay nadie experto en comunicación. Sí, perdona, también está el equipo de comunicación del hospital. Sí. Entonces, make sense. Ahora sí. Estamos un poquito sobre tiempo, pero si saben, tenemos un tercer tiempo ahora, aquí justo a la salida, un poquito a mano derecha. Podremos tomar algo todos juntos, juntas, si les parece, un ratito más. Me gustaría agradecerles su atención y, por supuesto, a todas vosotras, Inés, Sara, Enrique, Laura, ha sido un absoluto lujo. Gracias al BIO y a la Padrera. Nos vemos en la siguiente sesión en el mes de octubre. Gracias.